Amén. Pueden pasar. Continuando con esta serie de mensajes sobre el mensaje de esta mañana, lo hemos titulado David y la ira. David y la ira. Y nos estaremos apoyando en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, donde tuvimos la lectura devocional. Es un pasaje conocido, ha sido fuente de inspiración en mi ministerio de predicación muchas veces, en ocasiones enfocándome en la extraordinaria mujer que fue Abigail, en otras hablando de David. Hoy vamos a hablarlo o vamos a mirar el pasaje desde la perspectiva de David, ese hombre extraordinario que lo dejamos en el último mensaje, capaz de controlarse, con una oportunidad única de cobrar venganza sobre alguien que lo consideraba su enemigo y que había intentado varias veces asesinarlo. Dios providencialmente lo pone en una posición frágil, vulnerable, en una cueva, sin tener la más mínima idea de que allí estaba David. Y con la oportunidad David de cobrar venganza, de asesinarlo, y la motivación de sus hombres que le aconsejaban hacerlo. David se controló. David actuó como un hombre de Dios y lo admiramos, lo respetamos. Pero no se nos puede olvidar que aunque fue un gran hombre de Dios, nunca dejó de ser un hombre. Y la historia que vamos a ver ahora nos recuerda esto. Todo en exceso es malo. Cuando Dios nos creó con emociones. Y Él nos dio la capacidad para enojarnos. Hay ira que no es pecaminosa. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La ira es una emoción, no es mala en su debido contexto y medida, pero cuando ella llega a embargarnos, al punto de controlar nuestras acciones, llevarnos a decir y hacer cosas pecaminosas, ya hay un gran problema. Son esos momentos en que no literalmente, pero es como si estuviéramos sacando chispas. Y no se nos puede olvidar que las chispas producen incendios. En el libro de Proverbios leemos el siguiente consejo. Proverbios capítulo 16, la palabra de Dios dice en el verso 32, Proverbios 16, 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice aquí el texto que hay personas que son capaces de tomar una ciudad, pero son incapaces de controlarse a sí mismas cuando están llenos de ira. Yo creo que el dominio propio es una de las mayores expresiones de una genuina fortaleza espiritual. La realidad es que cuando nos dejamos llevar por la ira, perdemos la capacidad de pensar claramente. Cuando actuamos enojados, siempre lo vamos a lamentar. En realidad, cuando actuamos bajo la ira y el enojo, en realidad no actuamos, sino reaccionamos. Y esas reacciones siempre nos meterán en problemas. En el libro de Proverbios, capítulo 14, el verso 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras,
y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas hacemos y decimos enojados para luego arrepentirnos? ¿Cuántas ideas fantásticas hemos tenido mientras estábamos enfadados? También nos dice Proverbios capítulo 25, verso 28, Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, una persona sin control se vuelve totalmente vulnerable y el diablo lo convierte en un blanco para él predilecto. Santiago nos recomienda en el capítulo 1, quiero que leamos estas palabras en el verso 19 y verso 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, para airarse. Qué tremendo consejo. O sea, la Biblia te está diciendo, no hables tan deprisa. No siempre hay que hablar. Hay gente que piensa que siempre tienen que decir algo. No siempre hay que hablar. Y hay momentos que son los menos propicios para hacerlo. Sobre todo cuando no estamos motivados correctamente. Verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay un consejo filipino que dice, posponga su enojo hasta mañana. Séneca dijo, la mejor cura para el enojo es la acción retardada. Recordemos que la ira del hombre, dice la palabra, no obra la justicia de Dios. Es cierto que hay momentos en que la ira está justificada, pero la mayoría de las veces que estallamos en cólera, estamos pecando. El dominio propio es un producto, es obra del Espíritu Santo. Y algo que debemos reconocer ante Dios con toda humildad es nuestra incapacidad para controlar nuestras emociones y en consecuencia pedirle al Señor su ayuda. Y si se la pedimos, Él lo va a hacer. Quizás te sorprenda saber con cuánta precisión describe esto que acabamos de decir al propio David, sobre todo cuando lo encontramos en esta etapa de su vida. Aquel hombre que ya mencioné que fue un modelo de paciencia durante años, bajo la amenaza del rey Saúl, con su peligrosa lanza, que se controló una y otra vez para no matarlo. Llegó un momento en que tuvo un mal día y perdió el control. ¿Y de qué manera? Estuvo momentáneamente desequilibrado por la ira. Gracias, Señor, por tu palabra, por leer historias como estas en la Biblia. Nos recuerdan que tú eres un Dios de gracia, de paciencia, y que aún aquellos hombres extraordinarios que admiramos nunca dejaron de ser hombres, y aún así los usaste. De no haber sido por una mujer, una de las mujeres que más admiro de las Escrituras, ya lo he dicho, espero que mi primera nieta se llame Abigail. Va a haber un problema grande si no ocurre. Qué tremenda mujer. De no haber sido por ella,
David se hubiera convertido en un homicida. Se habría convertido en culpable de asesinato. Voy a explicarle la historia. El hermano la leyó y ahora vamos a volver sobre ella para explicar qué era lo que estaba sucediendo y por qué se enojó tanto David. Bueno, David tenía un ejército que se le formó, o él lo formó, de un grupo de hombres que comenzaron a reunirse con él en una cueva. ¿Se acuerdan? Llegó a ser un ejército formidable, los valientes de David. Él y sus hombres, dentro de las tareas que hacían, era proteger los rebaños, y en este caso de un hombre llamado Nabal, un hombre rico. A David le llega la noticia de que Nabal estaba esquilando sus ovejas, y de acuerdo con la costumbre de ese tiempo, cuando las ovejas eran esquiladas, era práctica de que el dueño apartara parte de la ganancia para agradecer, recompensar a aquellas personas que habían protegido a sus pastores mientras ellos trabajaban en los campos, porque era muy peligroso. Una y otra vez aparecían ladrones, salteadores, y si no estaban protegidos, no podían llevar adelante sus tareas. David y sus hombres se habían convertido en guardianes de los obreros de Nabal. Y por eso, con justa razón, David llega a pensar que después de haber brindado esa protección tan cuidadosa para Nabal y sus hombres, era justo que recibieran cierta remuneración. Ahora vamos a intentar explicar quiénes eran cada uno de estos personajes. El primero era Nabal. Dice el verso 2, primera de Samuel 25, 2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Nabal, dice claramente la Escritura que era un hombre rico, tenía mucho dinero, muchas ovejas, muchas cabras. Nabal, su nombre, significaba necio. O sea que los padres a veces se les va la mano con los nombres que le ponen a los niños. No solo en esta época. Imagínense, le pusieron a Nabal necio. Pueden imaginarse cuando Nabal era un niño y se demoraba en venir para tomar el desayuno o el almuerzo y asearse, y entonces los padres tenían que llamarlo necio. Bueno, en realidad sabemos que ese nombre describía muy bien su personalidad. No quiere decir que Nabal era corto de entendederas. En la Biblia, una persona necia es alguien que dice, no hay Dios. Y lo que realmente quería decir este nombre es que Nabal vivía como si no hubiera Dios. Era un tipo bien aferrado al mundo terrenal, que tal como dice el proverbio, había levantado un muro alto en su imaginación a consecuencia de tantas posesiones que tenía. También dice la Biblia en el verso 3 que aquel varón que se llamaba Nabal era duro y de malas obras, y increíble porque era del linaje de Caleb, era descendiente de Caleb, pero no poseía las cualidades espirituales de su ilustre antepasado, no hacía honra a Caleb. Este hombre era duro, como dice la palabra, y de malas obras. La palabra hebrea aquí significa que era un tipo inflexible, testarudo, agresivo. En consecuencia, sus obras eran malas.
Eso incluye además que era un tipo deshonesto, que amaba sus riquezas, avaro, egoísta, exigente, embustero, injusto. Pero su esposa era lo opuesto. ¿Cómo pudo Abigail terminar con ese tipo? Bueno, aquella era una cultura diferente. Ella era totalmente opuesto a eso. Su nombre era Abigail. Y la Biblia dice en el mismo verso 3 que era una mujer inteligente y bella. Dice, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Recuerden que la Biblia no malgasta palabras. Cuando dice que era inteligente, es que era una mujer sabia. Y dice además que tenía hermosa apariencia. Era una mujer bella. O sea, era hermosa por fuera y por dentro. Era una mujer sensata. El tercer personaje es David. Y he aquí el informe que sus empleados, o sea, el informe que los empleados de su esposo le dan a Abigail, verso 15 y verso 16. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Y no nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. O sea, es evidente que David y sus hombres habían hecho un magnífico trabajo protegiendo a los pastores de Nabal de los ladrones, pero al tipo no le importaba esto. Era tan malagradecido. Créame que yo entiendo a David, porque solo de leerlo, de verdad, me indigna, ¿no? Imagínense David. Surgen varios conflictos a medida que se desarrolla la historia. El primer conflicto, en el verso 3, es entre el marido y la mujer. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. El nombre de él era Nabal, ya sabemos lo que significa. El de su esposa era Abigail. Tenían temperamentos diferentes, personalidades distintas, conductas diferentes, actitudes diferentes. Trataban a las personas de manera diferente. Nunca habían estado tan lejos dos personas que estaban tan cerca. El siguiente conflicto es entre Nabal y los que estaban a su servicio. Cuando era tiempo de esquilar ovejas, dice el verso 5, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabat y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. David le envía un saludo pacífico y también manda que le digan, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Verso 8, pregunta a tus criados y ellos te dirán, hallen por tanto estos hombres gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día, te ruego que des lo que tienes a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¡Wow! ¡Qué educado! Aquí no hay una palabra fuera de lugar. Aquí no hay un intento de extorsionar a nadie. No, David no está hablando como un mafioso, págame para que pueda seguir tu negocio. No, son palabras bien cuidadosas. Él no se presenta ante Nabal personalmente. Quizás no quería intimidarlo. Escoge a sus hombres y los manda. Y les dice, tomen lo que les dé, lo que sea. Nos vamos a conformar. Los hombres de David obedientemente van a Nabal, le dan el saludo y se quedan esperando recibir el pago.
Verso 10, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ahora intenten imaginarse cómo lo dijo, no simplemente lean las palabras, no va a ser difícil imaginarlo porque ya sabemos quién era el tipo. ¿Y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. Verso 11, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Lo dijo, qué cortés el tipo, ¿verdad? Para nada. Observen las veces que dice, mis. O sea, tiene puestos los ojos en yo, mi, mío. Vaya que si le preguntáramos a Nabal, ¿cuánto te es suficiente? No importa el momento en que se le hiciera la pregunta, siempre iba a responder un poco más. Un poco más. Ahí estaba el tipo. Vean a David. El mismo hombre que meses atrás se había negado a vengarse de Saúl, que estaba tratando de matarlo, no sé, quizás sus hombres llegaron en un mal momento, todo el mundo tiene un mal día, y en ese mal día le dijeron lo que había hecho Nabal. Tal vez David tenía hambre. Los hombres cuando tenemos hambre nos volvemos un poco irritables. Ellos llegaron con las manos vacías y el gran David estalla, explota en ira. No lo pierdan de vista. Miren el verso 12 y verso 13. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Fíjense, David no responde nada. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. 400 hombres. No había realmente necesidad de llevar 400 hombres para acabar con Nabal. Pero esto nos dice de David que había perdido el control. David no estaba pensando con claridad. David estaba reaccionando ante la grosería de Nabal. Y como ya les dije, si nosotros mirando la escena nos molesta, imagínense David, imagínense usted en las propias sandalias de David. Este fue el tercer conflicto entre la cólera y la intención de asesinar. Hasta este momento David había perdido la batalla. El hombre realmente ardía. Estaba enfurecido a más no poder. Mientras tanto, allá en la hacienda, ahora vamos a cambiar de las sandalias de David para ponernos en las sandalias de Abigail. Una mujer casada con un tipo así tenía todas las razones humanamente hablando para, en cuanto apareciera la oportunidad, deshacerse de semejante tipo, deshacerse de tan desagradable marido. Ella se entera por los criados que David lo va a liquidar. Vaya, podía haber dicho algo espiritual como esto. Voy a orar por eso. Los caballos descienden de la colina y ella se encuentra orando, Señor. Él se lo buscó. Llévatelo ya. Gracias por usar a David. Hermano, esa era su oportunidad. Nabal se lo había buscado. El problema con esto es que esa es la manera de pensar de una esposa carnal o de un esposo carnal. Pero Abigail no era esa clase de mujer.
Ella no se regodeaba o se regocijaba en decir, ah, es mi oportunidad. Está indefenso, la culpa es suya de todas maneras. Se lo buscó. Adiós, Nabal. Pero en lugar de eso, miren lo que hace. Verso del 14 al 17. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. No nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Le llega a Abigail el mensaje. Los mensajeros se dirigen a ella, no a Nabal. ¿Por qué creen ustedes? Porque con el tipo no se podía hablar. Esa era la verdad. Abigail ve a su esposo como realmente es. Ella no estaba ciega. Ella sabía que su esposo se las traía. Conocía sus debilidades. Por eso en el mayor momento de debilidad ella decide protegerlo. Y proteger también su propia vida. Qué generosidad la suya. Qué tremenda sabiduría. Verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Verso 19. Y dijo a sus criados, id delante de mí y os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. 200 panes. ¡Wow! No tenía tiempo para revisar su celular, para andar en la tontería. Era una mujer verdaderamente trabajadora. ¡Qué increíble! Miren, aquí estamos hablando de mejor servicio de banquetes del mundo. Y ni siquiera le cuenta a su marido. Algunos de los mejores consejos que puede recibir un hombre se los da a su mujer. Porque ella es quien lo conoce mejor que nadie. También hay momentos en que una esposa tiene que trabajar a favor de su esposo, actuar a favor de su esposo sin decirle nada. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué? Porque para Abigail habría sido un suicidio acercarse a hablar con el terco Nabal. ¿Saben por qué? ¿Qué creen ustedes que habría hecho Nabal? Él jamás habría permitido llevarle esas cosas a David. Pueden tener la seguridad de que lo que hubiera era complicado las cosas más de lo complicada que ya estaban. Por eso ella actuó sabiamente, secretamente. Fíjense que no actuó secretamente contra él, sino que actuó sin su consentimiento, pero a su favor. Ella se expone por él. Y al hacerlo le salvó literalmente la vida. Verso 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Yo pienso que mientras ella preparaba todo aquel banquete, iba pensando en qué hacer y qué decir. Abigail se estaba preparando para dar una respuesta y no una reacción. Esposas,
ustedes ejercen una gran influencia sobre su esposo. Mucho cuidado con los consejos que dan. No se vuelvan en fuente que alimente la ira. Sean pacificadoras. Ella tenía un plan. Era un plan muy bien pensado. Y del mismo sobresalen tres cosas. Primero, que era una mujer con tacto. Segundo, que era una mujer con fe. Y tercero, que era una mujer leal. Lo primero que hace es manifestar su tacto. Fíjense que cuando va al encuentro de David, cae sobre su rostro delante de él. Ella llegó para tratar de apaciguar a David. Miren la escena. Miren su tacto. 6 veces se llama a sí misma tu sierva. 8 veces llama a David mi señor. Verso 24 y 25, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a sus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora no hagas caso, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los hombres que tú enviaste. Hermano, la verdad que Abigail conocía bien a su marido. ¿Para qué ocultarlo? Entiendan que esto era una situación desesperada. Todo el mundo sabía cómo era él. Pero a pesar de todo, ella se echa encima toda la responsabilidad. Miren lo que dice: cuando enviaste a estos 10 hombres y ellos hablaron con mi esposo, yo no estuve allí para darle otra clase de respuesta. Abigail, pero no es tu culpa. Pero ella se echa la culpa. No fue culpa de él, fue culpa mía que no estaba allí. Verso del 26 en adelante. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Qué tremendo tacto es de esta mujer, pero a la vez qué tremenda fe, porque le está diciendo: David, al mirarte, estoy mirando al próximo rey de Israel. Por favor, David, no arruines tu trayectoria con un asesinato. No vale la pena. Has sido tratado injustamente, pero el asesinato no es la respuesta. David, detente, recibe lo que he traído y regresa a tu lugar. Verso 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Lo que le está diciendo es: tendrás que vivir con ese historial, David. No tienes necesidad de manchar tu conciencia por semejante cosa. Quiero leer de nuevo el 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga el bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¡Qué discurso, qué súplica! ¡Qué mujer! Ustedes se han puesto a pensar si muchos hombres que hoy están tras las rejas, cumpliendo cárcel
por crímenes pasionales, llenos de ira, hubiesen tenido a una Abigail que los calmara en un momento determinado. Acuérdense que la vida es una cadena de decisiones. Cada decisión deja consecuencias y algunas las vamos a lamentar toda la vida. Tacto, fe, lealtad. La vida de su marido colgaba de un hilo, dependía de la reacción o de la respuesta de David. Su esposa lo sabía y por eso tomó la decisión: le voy a llevar comida, le voy a llevar comida abundante, le voy a suplicar para tratar de cambiarle el corazón a este hombre ofendido con razón. No sé, yo pienso que por el camino oró muchas veces, pidiendo a Jehová que interviniera. También Abigail le dice a David: acuérdate de tu sierva. Eso es lo único que te pido. Pero lean el 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. No era perfecto, pero qué clase de hombre. ¿No es realmente lógico que Dios escogiera a un hombre como él? Miren, aquí tenemos al tipo con la espada lista para desenfundarla, lleno de ira, y aparece una mujer, una desconocida, que lo intersecta, lo interrumpe y le cambia el corazón, le cambia la conducta. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso fue quien llegó a ser, porque era un hombre dispuesto a cambiar. No era alguien perfecto, pero era alguien enseñable, humilde. Además, ¿cómo puede cualquier tipo con hambre enojarse con una mujer que trae una olla llena de deliciosa comida caliente? David es un ejemplo de humildad. Y luego añade en el verso 33, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Verso 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Misión cumplida. Abigail es una de esas mujeres que pasa por las Escrituras y desaparece. Yo espero conocerla un día en el cielo. Pero qué impacto produce. David y sus hombres regresan con el estómago lleno y más sabio, y lo mejor, con las manos limpias de sangre. Abigail regresa a su casa y miren lo que ocurre. No pierdan la historia. Verso 36, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía el banquete en su casa. El tipo no tenía dinero para agradecer a los hombres de David y tenía para derrochar en banquete. Ahí tenía un banquete en su casa, como banquete de rey, dice la Biblia. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba borracho, dice, estaba completamente ebrio, por lo cual no le declaró nada, no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Verso 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Ella se había colocado entre su esposo y la muerte, pero el necio estaba celebrando, de verdad, estaba tan borracho que no le pudo decir nada. Ella se echa en la cama y se duerme. Me imagino que durante toda la noche derramó su corazón ante Dios,
consciente de que quizás nunca sabría lo que era tener un hombre que la valorara, a la mañana siguiente, después de haberle pasado la mona, como le dice, la borrachera a Nabal, ella le dice lo que había ocurrido. Y lo voy a decir en palabras actuales, al tipo le da un infarto. Escucha el cuento de cómo 401 hombres habían ido a cortarle la cabeza e inmediatamente se queda paralizado. 10 días después, miren el 38, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Miren, cuando uno hace lo correcto, Dios se ocupa de las cosas imposibles. No hay situación imposible que Él no pueda manejar. No necesariamente lo hará a nuestra manera, pero siempre las va a manejar. Escuchemos la reacción de David al enterarse de que Nabal había muerto. Verso 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¿Qué lección aprendió David? Bueno, es una historia que tanto para Abigail como para David tuvo un final feliz. Cuando David se entera que Nabal había muerto, le hace una propuesta de matrimonio a Abigail. Entiendan que en aquellos tiempos una mujer soltera era una situación bien desesperada y difícil. David la toma bajo su protección. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones en cuanto a manejar la ira? Al menos hay 3 cosas y quiero dejárselas antes de terminar. Primero, ante todo, sea lo que sea que hagas cuando surja un conflicto, trata de ser sabio. Si no actúas con cuidado, vas a manejar el conflicto con la energía de la carne. ¿Qué quiero decir con esto de ser sabio? Que consideres todo el panorama. Que evites llegar a conclusiones precipitadas y ver un solo lado de la cuestión. Mira ambos lados. Evalúa las diferencias. Acuérdense, hermano, que en todo conflicto siempre hay 2 lados. La otra parte de ser sabio es orar. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1, verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la va a dar abundantemente. Y es entonces cuando comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Es que Dios nos está dando la capacidad de poder ver las cosas como Él las ve. Y al hacerlo nos da la capacidad para tomar la elección correcta. Aquella que va a honrar su nombre y le va a glorificar. ¿Estás en medio de un conflicto? ¿Ya oraste? Si te tomas el tiempo para orar, no lo vas a lamentar. Y al orar, pide sabiduría. En segundo lugar, cuando enfrentes el conflicto, trátalo, o los conflictos, trátalos uno por uno. Es posible que hayamos ganado una batalla ayer, pero eso no cuenta para las que vamos a enfrentar hoy. Es posible que en el pasado hayamos tenido una enorme paciencia, pero no es garantía de que tendremos esa misma paciencia en lo que va a venir, lo que pasó con David. Acuérdense que Dios no da paciencia por anticipado.
Cada día es un nuevo día. Y el tercer principio, la tercera lección que podemos sacar es que siempre que te percates de que no hay nada que puedas hacer, espera. Espera con paciencia. Evita los apresuramientos. Aminora la marcha. Yo rara vez he hecho una buena decisión actuando deprisa. Además, nunca he tenido que lamentar las cosas que no dije. Se nos olvida que la espera por una respuesta de Dios es también parte de su plan para nosotros. El doctor Big Ben Hunter, en su libro titulado Creyendo, la oración de fe, escribió, dice, la tardanza de Dios en dar respuesta parece ser una forma importante en la que Él estimula la fe. Al haber visto que Él es fiel después de la oración por una semana, a usted le parece más fácil confiar en Él por 10 días. Ver la respuesta a la persistencia después de un mes me fortalece para esperar con fe por aún más tiempo por otros. De esa manera la paciencia y la fe se desarrollan juntos en oración. Es obvio que David aprendió esa lección. ¿Lo duda? Acompáñenme en el Salmo 40, verso 1 y verso 2, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Salmo 40 no dice en ninguna parte, y lo he leído varias veces, que la situación de David cambió. Lo que sí dice es, y lo que vemos es que fue David quien cambió. Cuando esperes, es posible que tu situación no cambie, pero tú sí vas a cambiar. En realidad es posible que descubras que la razón de la espera fue para tu provecho, porque eras tú quien necesitaba cambiar. Y acuérdense que tú y yo vivimos en un mundo donde tenemos que enfrentar diferentes circunstancias y escenarios. Y aún en medio de ellos se mueve el Señor. Muchas cosas nos van a herir, nos van a irritar, muchas cosas nos van a provocar, pero no podemos perder la paciencia. Se los dice alguien que tiene una batalla enorme con eso. Hay que esperar en el Señor. Y al final le va a dar gracias a Dios, porque cuando respondió fue el resultado de esperar y orar en el Señor. La ira nos ha metido, nos está metiendo y nos seguirá metiendo en grandes problemas, porque es muy fácil dejarse llevar por ella. La gente en la calle andan amargados, estallando una y otra vez. Tenemos que ser diferentes. No nos queda otra opción, porque esa es la única forma en la que realmente vamos a glorificar el nombre de Dios. Que Dios nos ayude a recordar esta vieja historia con tantas enseñanzas. Que el Señor nos bendiga.